Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ana María y hoy les vengo a hablar sobre tres películas, las cuales son The Post, Los secretos oscuros del Pentágono, dirigida por Steven Silver y estrenada el 22 de diciembre de 2017. La segunda, que es En Primera Plana, publicada el 3 de septiembre de 2015 y dirigida por Tom McCarthy. Y por último, Buenas noches y buena suerte, que se estrenó el 7 de octubre de 2005 y que fue dirigida por George Clooney. Yo escogí esta fuente debido a que es una nueva forma de ver el mundo de los periodistas, ya que generalmente no vemos como todo lo que tienen que pasar o todas las formas y procesos de investigación o problemas legales los cuales se tienen que enfrentar a la hora de hacer un proceso de investigación. Entonces, estas tres películas enmarcan mucho este contexto y ayudan a tener una vista más allá de un periodista, más de lo que tiene que hacer y lo que tiene que enfrentarse como periodista día a día a la hora de investigar. Muy bien, ahora les voy a hablar de las películas. La primera de estas, que es The Post, Los secretos oscuros del Pentágono, esta está ambientada en los años de 1970 y describe los trabajos de los periodistas del Washington Post y The New York Times, que publicaron los papeles del Pentágono acerca de la ocultación de información sobre la guerra de Vietnam y parte del gobierno de Estados Unidos. Ahora hablaremos de En Primera Plana. En Primera Plana narra la historia de cómo un equipo de reporteros investigativos de Boston Globe destaparon los casos de pederastia que se llevaron a cabo durante la década de los curas católicos en Massachusetts y porque la arquidiócesis de Boston intentaba ocultarlos, sacudiendo a la Iglesia Católica de todos los Estados Unidos. Por último, la película Buenas noches y buena suerte es una película valiente que apuesta por el cine político, en una crítica que reclaman los medios de comunicación de enfrentarse a cualquier corrupción del sistema sin someterse a las presiones de grandes comparaciones sobre la libertad de expresión ni de los gobiernos. A partir de las tres películas pude entender que el funcionamiento del campo periodístico es muy amplio, ya que no solo se basa de quienes están en el periódico escribiendo, sino de los altos mandos, ya sean políticos, secretarios, entre otras personas que tengan influencias en los medios. Esto hace que toda la información que se vaya a publicar no solamente sea revisada por los editores del periódico, sino por lo de los altos mandos. Por tal razón, sí se pueden perjudicar o no. Además, a la hora de hablar sobre la profesión de un periodista, se puede evidenciar que en muchas ocasiones este se tiene que enfrentar a distintos retos o poner en duda su reputación, ya que en algunas ocasiones para realizar una investigación se tiene que indagar en zonas que verdaderamente no son moralmente correctas. Además, sabiendo que todo lo que se vaya a escribir será visto por una gran cantidad de personas y todo va a quedar al ojo público. Por tal razón se debe tener en cuenta que si se escribe o se dice algo, ya que en cualquier momento se puede dañar la integridad de una persona o de uno mismo como periodista. A partir de estas tres películas se puede tener una construcción de una sociedad más democrática, ya que los periódicos, desde mi punto de vista, logran esto, ya que a la hora de presentar un buen un buen artículo de opinión, un buen post, donde se presenten como todos los argumentos, todas las evidencias, todos los hechos contundentes para que una persona esté bien informada y de verdad sepa por quién está siendo mandado o quienes lo rodean en su sociedad o quienes están en los altos mandos. Esto podría hacer que la sociedad fuese una sociedad más informada, que formase un carácter crítico de su opinión y que no se dejase solo informar por lo que dicen algunos, sino de verdad como toda la opinión que deberían tener a partir de lo que van a leer, que sea una buena información la cual se vaya a publicar, que no sea solo un punto de vista, dos renglones, sin demostrar como todo la investigación, fuentes argumentables, entre otros.
Se pueden establecer distintas conexiones con el taller 1, ya que se retomó en los últimos 40 años en el periodismo en Colombia. Eh, para este momento, en los últimos 40 años, Colombia atravesó lo del M-19, la crisis de Armero, además de que el periódico El Espectador sufrió un ataque. Todo esto, pues los periodistas tuvieron que hacer un proceso investigativo para poder informarlo y claramente tuvieron que pasar muchas cosas, muchos problemas, distintas cosas como para de verdad demostrar qué estaba pasando y las pruebas contundentes, ya que generalmente ocurren casos de omisión de información en donde no todo se ve como de verdad es. Así como en las películas pudimos ver que toda la información que les llegaba no podían saber si de verdad la podían publicar o no, o si por temas de que no le va a beneficiar a otra persona, no lo vamos a publicar porque tiene muchos contactos, entonces nos puede perjudicar como periódico. En las películas podemos evidenciar esto, pero vemos que al final la información y la veracidad es lo que gana, que de verdad lo que está sucediendo, los hechos contundentes, es lo que de verdadmente las personas deberían saber, porque no debería existir una desinformación, sino un aumento en la información hacia los usuarios que consumen los periódicos y las revistas. Cada vez que leen un artículo deberían como saber todo lo que de verdad está ocurriendo y no solo decir un 1% de todo lo que se estaba viviendo en el momento. Las tres películas estuvieron muy bien, explicaron correctamente el entorno periodista, el entorno en el que se mueven todos los periodistas, la información, cómo se mueve, cómo llega, cómo se va, pero sí tengo una crítica o algo que me hace mucho ruido y es la forma en que a veces llega la información. No explican cómo es todo el proceso que tiene que hacer para llegar la información, sino solo muestran una escena donde una persona va, deja una información y se va, o sea, no explica por qué esa persona dejó esa información, ni quién era esa persona, ni por qué, y ya de ahí en adelante se desarrolla la película o muestran como a partir de algo que apareció como mágicamente se empieza a desenvolver todo. Siento que le deberían dar como más enfoque a por qué quisieron dejar esa información ahí, por qué dijeron que debería ser ese periódico, por qué esas personas, por qué deberían hacerlo, por qué no deberían hacerlo. Además, siento que en estas tres películas se tocan temas un poco relevantes que hacen ruido, como la película En Primera Plana, en la que hablan sobre los abusos de los sacerdotes hacia los niños. Creo que no es fácil decir como todo esto. Yo creo que buscaron la mejor forma para transmitir esto, ya que generalmente no es fácil transmitir un abuso, mostrar a las personas quienes fueron abusadas, porque la verdad no creo que las personas se marcan por estos momentos. Entonces siento que desarrollaron muy bien la película. Tal vez hubo uno que otro momento que tal vez pudieron mejorarlo, pero en tono de hablar sobre cómo hicieron la investigación, cómo le preguntaron a las personas, si las personas se sentían preparadas para hablar o no, los puntos de vista de los sacerdotes, los periodistas como tal, los que fueron abusados, los que no fueron abusados pero tuvieron un pariente cercano. Todo esto siento que de verdad o sea, la película lo demostró de muy buena manera, o sea, se tocaron muy bien los temas. También en The Post, Los secretos oscuros del Pentágono, tocaron bien los temas debido a que se notó que había una competencia entre el de Washington y The New York Times, y sin embargo lograron como compaginar ambos, como lograr que ambos periódicos como que hubiesen luchado por la verdad y no se hubiesen dejado como manipular por los altos mandos, sino de verdad estaban luchando como por su opinión y de verdad querían como comunicarles a todos sus ciudadanos y todas las personas que los estaban leyendo, como que de verdad qué estaba pasando, que no hubiese un desfalco en la información, sino de verdad todo lo que estaba pasando entre Vietnam y los Estados Unidos, los secretos que tenían entre ellos y de verdad como que la ciudadanía debía haber sabido eso.